Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La manipulación de fotos, vídeos y audios se ha vuelto fácil gracias a la IA. En el siglo XIX, los humanos inventaron la fotografía. Por primera vez, pudimos captar una porción verdadera y aparentemente incontrovertible de la realidad. Pero muy pronto quedó claro que la realidad no solo podía capturarse, sino también manipularse. Al principio, alterar las fotos era un proceso laborioso. Sin embargo, con el tiempo, se hizo más simple. Ahora, cualquiera puede hacerlo, solo tiene que descargar una aplicación gratuita. Como resultado, nos hemos acostumbrado a la idea de que las fotos se pueden alterar, y sabemos que debemos prestar atención a cualquier retoque o edición. ¿Pero el audio y el vídeo no son diferentes? Seguro que no pueden fingirse de manera convincente, ¿verdad? De hecho, los nuevos avances en inteligencia artificial confirman todo lo contrario. El mensaje clave aquí es, la manipulación de fotos, vídeos y audio se ha vuelto fácil gracias a la IA. La IA, o inteligencia artificial, es un software que procesa la información a través del aprendizaje profundo. Permite a la IA tomar decisiones de forma autónoma, en función de lo que ha aprendido después de procesar grandes cantidades de datos. El término deepfake se deriva de este aprendizaje profundo y, por razones obvias, de la palabra falso. Los primeros deepfakes mostraron cómo la IA puede convertir el rostro de una persona en un vídeo existente. Fueron publicadas en el sitio web Reddit por un usuario anónimo. En poco tiempo, atrajeron una atención preocupante. A finales de 2017, una periodista llamada Samantha Cole publicó un artículo titulado La pornografía falsa asistida por IA está aquí y todos estamos jodidos. Su historia advertía sobre un foro de Reddit lleno de pornografía deepfake. Su fundador utilizó la IA para cambiar los rostros de las celebridades de Hollywood por los cuerpos de las estrellas del porno. La pornografía deepfake no es consensual, es profundamente embarazosa y degradante. Y no importa lo rico que seas, no hay nada que puedas hacer para borrarlo de Internet. Ni siquiera Scarlett Johansson, la actriz mejor pagada de Hollywood, pudo proteger su nombre de ello. El foro de pornografía falsa en Reddit finalmente fue eliminado. Pero su creador compartió el código que había usado para crear los deepfakes. Ahora, existe todo un conjunto de herramientas y software gratuitos, abiertos a cualquiera que quiera producir sus propios deepfakes. ¿Suena horrible, no? Pero todo esto es solo la punta del iceberg. La tecnología deepfake sigue mejorando. Pronto, será literalmente imposible saber si una imagen, un vídeo o un clip de audio son falsos. Esta tecnología ya nos está llevando por un oscuro camino de desinformación y desinformación. Rusia es la maestra de la guerra de la información. La gente tiende a usar los términos desinformación y desinformación de manera intercambiable. Sin embargo, hay una diferencia importante. La desinformación es algo que simplemente está mal, mientras que la desinformación tiene la intención deliberada de engañar a las personas. Varios países participan en campañas de desinformación. Pero el maestro indiscutible de este tipo de guerra es Rusia. Una de las campañas de desinformación soviéticas más dañinas tuvo lugar en la década de 1980, en el punto álgido de la epidemia del SIDA. Se la conocía como Operación Infección, y comenzó con un artículo publicado en un oscuro periódico indio patrocinado por los soviéticos llamado Patriot. El artículo acusaba al ejército estadounidense de liberar el virus del SIDA como arma biológica. Los estadounidenses, alegó el Patriot, querían matar a hombres negros y gays. El mensaje clave aquí es, Rusia es la maestra de la guerra de la información. Había una pizca de verdad en la desinformación de los rusos. Estados Unidos tenía anteriormente un programa de armas biológicas. Pero ya estaba en declive durante la década de 1960 y, en la década de 1970, el Pentágono se centró más en defenderse contra las armas biológicas que en crearlas. Esa verdad no impidió que la afirmación sobre el SIDA se volviera viral.
Tras generalizarse especialmente en Asia y África, arrasó en los periódicos de todo el mundo, y la prensa publicó en 80 países diferentes. La historia empañó la reputación mundial de Estados Unidos, pero también dividió al país desde dentro. Los soviéticos intentaron explotar las tensiones raciales, por lo que atacaron específicamente a la comunidad afroamericana. Dada la historia de los Estados Unidos, a muchas personas les resultaba fácil creer que su gobierno realmente quería asesinarlos. La siguiente gran campaña de desinformación del Kremlin tuvo lugar en 2016. Su propósito era dividir el país, y poner a los votantes en contra de Hillary Clinton. Su nombre en clave: Proyecto Lacta. La operación involucró a rusos que se hicieron pasar por estadounidenses en las redes sociales. Estos falsos ciudadanos estadounidenses crearon comunidades basadas en identidades políticas. Las comunidades se gestionaron cuidadosamente. Tenían un propósito: polarizar a los estadounidenses y hacerlos indefensos ante la estrategia de ataque de Rusia. Todas las señales indican que este enfoque funcionó. La injerencia rusa en la política estadounidense es ahora una cuestión partidista. Una parte está demasiado paranoica ante la amenaza y la otra niega siquiera que exista. Con el tiempo, los deepfakes podrían hacer que las tácticas rusas fueran aún más potentes, divisivas y peligrosas. La Unión Soviética tardó años en promover la operación infección en los periódicos. Sin embargo, en la era digital, los deepfakes pueden difundir desinformación muy creíble en muy poco tiempo. El infocalipsis amenaza a las democracias occidentales, sobre todo a la de los Estados Unidos. Las democracias de todo el mundo están atravesando una crisis de confianza. Una encuesta mundial de 2018 reveló cifras impactantes: el 64% de las personas que vivían en democracias sentían que su gobierno rara vez o nunca actuaba en beneficio del público. Pero hay otra sorpresa del mismo estudio. En los países no democráticos, esa cifra era mucho menor, solo el 41%. Esta crisis de confianza tiene un mascarón de proa: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mensaje clave aquí es: el infocalipsis amenaza a las democracias occidentales, sobre todo a la de los Estados Unidos. Trump miente continuamente. Es un hecho objetivo, no una declaración partidista. Según una base de datos creada por el Washington Post, Trump hizo más de 18.000 afirmaciones falsas y engañosas en solo 3 años, de enero de 2017 a enero de 2020. Eso es un promedio de 15 mentiras al día. Pero Trump no solo contamina el discurso público con mentiras. Va un paso más allá. El presidente diluye toda la idea de la verdad. Es un maestro del llamado dividendo del mentiroso. Esta es una táctica en la que alguien descarta todo lo que no le gusta por considerarlo falso, incluso si es cierto. Basta con pensar en cómo Trump descarta todas las críticas calificándolas de noticias falsas. Pero, ¿qué tiene que ver Trump con los deepfakes? Bueno, a medida que esta tecnología se haga más prominente, el dividendo del mentiroso estará disponible para todos. ¿La gente está difundiendo un vídeo que te hace quedar mal? Bueno, debe ser falsa. Si duda de que Trump, el presidente estadounidense, utilice los deepfakes para promover su agenda, piénselo 2 veces. Ya ha explotado alegremente las falsificaciones baratas, que son imágenes, clips de audio o vídeos mal contextualizados o editados de forma burda. En 2018, por ejemplo, la Casa Blanca retuiteó un vídeo manipulado publicado originalmente por el sitio web ultraderechista Infowars. El vídeo hacía que pareciera que el corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta, había agredido físicamente a un becario de la Casa Blanca. La realidad era mucho más benigna, y la oficina de prensa presidencial lo sabía. Pero a Acosta se le siguió privando de su acceso a la Casa Blanca, con esa falsificación barata como justificación. No hay duda de que Trump está haciendo de los Estados Unidos un país más dividido y peligroso. Normaliza la polarización, la desconfianza y el engaño. Parece que Estados Unidos se dirige a un aterrador punto de inflexión.
El infocalipsis tiene consecuencias mortales en los países con democracias menos sólidas. El infocalipse es un problema para todo el mundo, no solo para Occidente. Si la desinformación y la desinformación son perjudiciales para las democracias, piense en lo que podrían hacer en los países donde la libertad de expresión es limitada y el Estado de Derecho no existe. En 2019, la Organización de Derechos Humanos Witness preguntó a periodistas y activistas de Brasil, Sudáfrica y Malasia qué opinaban de la amenaza de los deepfakes. Sus respuestas fueron sorprendentemente similares, todos estuvieron de acuerdo en que sus propios gobiernos eran mucho más peligrosos que los estados extranjeros. El mensaje clave aquí es, el infocalipsis tiene consecuencias mortales en los países con democracias menos sólidas. En la India, los deepfakes ya se han utilizado como herramienta contra la oposición política. Tomemos el caso de Rana Ayub, periodista de investigación y feroz crítica del partido gobernante de la India, el BJP. En 2018, se publicaron en Internet una serie de tweets falsos. Todos parecían provenir de Rana y decían cosas como odio a la India, odio a los indios y me encanta Pakistán, el adversario político de la India desde hace mucho tiempo. Rana rápidamente aseguró a sus seguidores que los tweets eran falsos. Pero las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Al día siguiente de que esas falsificaciones aparecieran en Twitter, también comenzó a circular en Internet un vídeo porno falso en el que aparecía Rana. Sorprendentemente, incluso lo compartió la página de fans del partido gobernante en las redes sociales. El teléfono de Rana explotó con mensajes privados espeluznantes y degradantes. Pero los atacantes no se detuvieron ahí. Rana estaba engañada, su número de teléfono personal se publicó en Internet. Y las personas que lo compartieron ilustraron sus mensajes con pornografía de deepfake. Rana recibió cientos de amenazas de muerte y violación. Aún no está claro quién publicó ese vídeo deepfake de Rana. Pero funcionó. Rana dejó de escribir, la habían silenciado. En Myanmar, la desinformación y la desinformación en realidad han matado a personas. En 2014, un monje budista ultranacionalista difundió la mentira de que el propietario musulmán de una tienda de té en un pueblo llamado Mandalay había violado a una empleada budista. En respuesta, multitudes enfurecidas irrumpieron en Mandalay, destruyeron coches y saquearon tiendas. Los extremistas usaron Facebook para amplificar su mensaje de odio y promover amenazas contra la población musulmana del país. Finalmente, la animosidad llegó a un punto de ebullición. En 2015, el Estado birmano de Rakhine inició una campaña a gran escala de limpieza étnica contra el pueblo musulmán rohingya. Cuando Facebook finalmente comenzó a prohibir a los extremistas en Internet, 25.000 rohingyas habían sido asesinados, y otros 700.000 habían huido del país. En el futuro, más estafadores utilizarán los deepfakes para defraudar a empresas e individuos. En 2016, un grupo de estafadores robó con éxito 50 millones de euros a varios magnates y líderes empresariales de todo el mundo. Los delincuentes usaron personajes falsos. Uno de ellos se hizo pasar por el ministro de Defensa francés Jean-Yves Le Drian. La tecnología era sorprendentemente sencilla, una máscara de silicona con la imagen de Le Drian. Un estafador se puso la máscara y se sentó detrás de un escritorio. Al fondo colgaba una bandera francesa. Luego, él y sus compinches hicieron una serie de videollamadas a personas adineradas, pidiéndoles que financiaran misiones secretas del gobierno francés. El estafador parecía absolutamente ridículo. La máscara estaba anormalmente pálida y sus ojos parecían agujeros negros. Aún así, la trama tuvo éxito. Millones de euros acabaron en las cuentas bancarias de los estafadores. Ahora imagine cuánto más podrían haber conseguido los delincuentes si hubieran utilizado deepfakes en su lugar. El mensaje clave aquí es, en el futuro, más estafadores utilizarán los deepfakes para defraudar a empresas e individuos. Hoy en día, el fraude de audio es una de las técnicas más comunes utilizadas para robar información personal. Los deepfakes solo empeorarán las cosas.
En marzo de 2019, el Wall Street Journal informó que unos estafadores defraudaron a una empresa energética británica con 250.000 euros. ¿Su técnica? Audio de deepfake que imitaba la voz del CEO de la firma. El director ejecutivo había pronunciado docenas de discursos, todos ellos disponibles en Internet. Todo lo que tenían que hacer los estafadores era recopilar ese contenido y usarlo para entrenar a la IA. Los deepfakes no solo son peligrosos para las empresas, sino que también corren peligro las personas. Ya hemos visto cómo la pornografía deepfake, por ejemplo, se puede utilizar para acosar, degradar y amenazar a las mujeres. En algunos países, la misma tecnología podría causar aún más daño. Piensa en lo que pasaría si alguien usara deepfakes para hacer pornografía homosexual, y la difundiera en un lugar donde la homosexualidad sigue siendo ilegal. Por último, los deepfakes también permiten a los teóricos de la conspiración. ¿Recuerdas Pizzagate? Esa extraña conspiración afirmaba que una camarilla de pedófilos de élite operaba en el sótano de una pizzería en Washington, D.C. El grupo ficticio de pedófilos supuestamente incluía a Hillary Clinton y Barack Obama. La teoría surgió enteramente de correos electrónicos filtrados entre miembros del Comité Nacional del Partido Demócrata estadounidense. Algunos de esos correos electrónicos mencionaban la palabra pizza. Solo podemos imaginarnos lo que habría pasado si hubiera habido un vídeo falso de, digamos, Hillary Clinton y una de sus colegas discutiendo un programa sistemático de abuso infantil. Los actores estatales han estado difundiendo desinformación sobre la pandemia de la COVID-19. La pandemia de la COVID-19 ha conmocionado a todo el mundo. Se ha cobrado innumerables vidas, ha devastado economías y ha transformado drásticamente nuestras rutinas cotidianas. Sin embargo, la enfermedad no solo ha afectado a las personas. También ha afectado a nuestro ecosistema de información. Un país que ha estado explotando la pandemia para difundir desinformaciones, lo has adivinado, Rusia. Al igual que hizo con el SIDA y la Operación Infección, Rusia también ha promovido una conspiración sobre el nuevo coronavirus. La afirmación es que el gobierno de los Estados Unidos creó la COVID-19 como arma biológica contra China. Y, para complicar aún más las cosas, Rusia también ha estado diciendo que el virus es en realidad un arma biológica china. Sí, estas narraciones son exactamente opuestas entre sí. Sin embargo, Moscú las utiliza a propósito para explotar las crecientes tensiones políticas entre Estados Unidos y China. El mensaje clave aquí es, los actores estatales han estado difundiendo desinformación sobre la pandemia de la COVID-19. Lamentablemente, Rusia no es en absoluto el único país que aprovecha la pandemia de la COVID-19. China también ha estado adoptando tácticas de desinformación al estilo ruso. Al comienzo de la pandemia, China censuró cualquier discusión sobre la enfermedad. Los médicos, los denunciantes e incluso los ciudadanos comunes fueron silenciados. El Partido Comunista de China también censuró las palabras clave relacionadas con el brote en las redes sociales. Una vez que la pandemia llegó a otros países, China se centró en el control de los daños. El propósito de Beijing era mejorar su imagen en el extranjero. Informes triunfantes pero tremendamente exagerados describían lo bien que el país estaba manejando la crisis. El gobierno también intentó negar que el virus se hubiera originado en China. Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump difundía desinformación sobre la pandemia a su manera. En febrero de 2020, cerca del comienzo de la pandemia, Trump prestó importancia al riesgo del virus. Acusó a los demócratas de politizar la enfermedad. Dijo que este era el nuevo engaño de sus oponentes, un intento de manchar su nombre. Sin embargo, a mediados de marzo, el número de casos de coronavirus en EU había llegado a 10.000 y la economía entraba en recesión. El 17 de marzo, Trump dio un giro de 180 grados. Contradijo todo lo que había dicho antes y se jactó: sentí que se trataba de una pandemia mucho antes de que se llamara pandemia.
Durante toda la crisis, Trump ha difundido información errónea en sus ruedas de prensa. Una vez, sugirió que se podía administrar un desinfectante mediante una inyección interna. En una pandemia, la información precisa es esencial. La desinformación y la desinformación pueden literalmente costar vidas. Pero, ¿qué es la verdad? Cuando hay tantas narrativas conflictivas, puede ser muy difícil saberlo. Luchar contra el infocalipse implicará un enfoque tanto reactivo como proactivo. Está claro que el infocalipsis representa un peligro inminente para las sociedades de todo el mundo. Pero, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros para combatirlo? Bueno, podemos empezar por reconocer la gravedad del problema. Ya has dado el primer paso al leer estos parpadeos. Pero para combatir las amenazas que representan los deepfakes y el infocalipse, tenemos que ir más allá, mucho más allá. Tenemos que encontrar un lenguaje común y ponernos de acuerdo en la terminología. La buena noticia es que la sociedad en su conjunto se está familiarizando cada vez más con los términos desinformación y deepfakes. El mensaje clave aquí es, luchar contra el infocalipse implicará un enfoque tanto reactivo como proactivo. Cuando los deepfakes se conviertan en algo habitual, será más importante que nunca apoyar un periodismo creíble. Y los servicios de verificación de datos serán cruciales. En los Estados Unidos, estos incluyen PolitiFact, Snopes y AP Fact Check. En Europa, están FullFact, Reality Check de la BBC y Agence France Presse Fact Check. También existen herramientas sencillas, basadas en computadoras portátiles, que pueden protegerlo de la información errónea y la desinformación. NewsGuard, por ejemplo, es un complemento de navegador que le indica si un sitio web es confiable. Por lo tanto, ya puede hacer bastante para asegurarse de que la información que consume sea verdadera. Pero no basta con defenderse del infocalipse. También debemos combatirlo de manera proactiva. Afortunadamente, algunos países ya han ganado batallas contra los ciberataques y la guerra de la información. Tomemos como ejemplo Estonia, un pequeño estado antiguo soviético en los países bálticos. En 2007, Rusia llevó a cabo una serie de despiadados ciberataques contra el gobierno, los medios de comunicación y la infraestructura bancaria de Estonia. En lugar de rendirse ante esta embestida, Estonia adoptó un enfoque proactivo. Primero lanzó un sistema de alerta temprana que alertaba a los ciudadanos sobre los ataques de desinformación rusos. A continuación, reunió a un grupo de voluntarios, expertos en TI y comunicaciones. Ayudaron a las personas a prepararse para los ciberataques y a responder a ellos. Y, por último, el país construyó sistemas de ciberdefensa robustos y de varios niveles. Como muestra el ejemplo de Estonia, las sociedades sí pueden elegir. Depende de nosotros decidir si queremos o no vivir en un mundo en el que lo real y lo falso estén irremediablemente entrelazados. Si no lo hacemos, debemos trabajar juntos para defendernos de la amenaza de los deepfakes y el infocalipse.